no es el lugar que ocupa un objeto o persona en un orden determinado. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, noveno, décimo. Décima es una parte del grado, en este caso. Entonces, 16 grados, una décima en San Miguel de Tucumán, el cielo despejado, 27 la máxima anunciada para el día de hoy. Bueno, vamos a escuchar, las invito en la columna Hablemos Claro, a la doctora Gabriela Íñigo. Estamos escuchando de fondo esta hermosa cortina que presenta su columna. Bueno, la doctora Gabriela Íñigo, abogada con formación de posgrado en Derecho Laboral y en Derecho Administrativo. Atención, trabajadores, trabajadoras. ¿Cuáles son los derechos legales en caso de despidos que lamentablemente están a la orden del día? El gobierno mileísta incumple todos los requisitos legales para comunicar y ejecutar esta realidad tan terrible que estamos viviendo. La escuchamos a Gabriela. Buenos días, Clara. Buenos días a toda la audiencia. Gracias a todos los oyentes por escucharnos en este espacio, y hoy con un tema más que de actualidad, ya que, como todos sabemos, estamos sufriendo, la comunidad en general, muchas situaciones de despido, y surge el interrogante si es posible que el empleador pueda despedir al trabajador mediante un mensaje de WhatsApp o bien utilizando correos electrónicos. La respuesta al interrogante no es única, no está unificada, en atención de que, como todos sabemos, la comunicación se encuentra cada vez más mediada por dispositivos tecnológicos, y esta circunstancia es una realidad que empapa a todos los ámbitos cotidianos de las personas, y el espacio laboral no se encuentra exento de esto. Esta situación que nosotros conocemos como factílica en realidad, porque un trabajador que se queda sin empleo es una situación difícil de afrontar. Por ello, la importancia de cómo debe ser tratado el despido. Ahí nosotros tenemos la norma, que es el ABC, que reglamenta las relaciones de trabajo, que es la Ley de Contrato de Trabajo. En el artículo 243 de la ley nos establece que el despido, independientemente de que sea con justa causa o que sea por razones objetivas, en realidad el artículo dice: el despido por justa causa dispuesto por el empleador o la situación de despedido en que se puede colocar el trabajador debe comunicarse por escrito, con expresión suficiente, clara, de los motivos en que se funda la ruptura del contrato. El despido por justa causa, dispuesto por el empleador, como la denuncia del contrato de trabajo, fundada en justa causa que hiciera el trabajador, deberán comunicarse por escrito con expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato. Esta comunicación de la causa del despido no debe, según lo que es la jurisprudencia y la doctrina en general, atenerse a fórmulas especiales, pero sí debe describir con claridad y sencillez y precisión el incumplimiento contractual que se le imputa al trabajador para despedirlo con causa. No puede tratarse de expresiones que sean genéricas o abstractas, sino de una descripción de hechos concretos y bien ubicados en el tiempo, tanto como para que, por lo menos a la hora de argumentar semejante situación como es un despido, justifiquen la misma y no le genere sanciones al empleador, que la sanción en el caso de despido sin causa es, como todos conocemos, las indemnizaciones que la ley prevé. En razón de esta norma, nosotros entendemos que el despido debe celebrarse por escrito, o es lo que veníamos manejando a lo largo de todos estos años,
se realizaba de manera fehaciente mediante la utilización de carta documento, que es lo que normalmente conocemos, que llegaba al domicilio del trabajador un telegrama en el cual se lo desvinculaba de la empresa y el trabajador a partir de ahí tomaba conocimiento y se quedaba configurado la fecha del despido. Es decir, el despido se podía hacer por telegrama o por carta documento, y la otra situación era mediante acta notarial. Muchas veces llegan al estudio y nos dicen, fue una escribana quien hizo el acta notarial y me despidió en el lugar de trabajo. Esta forma de despedir también es válida. Pero volviendo al tema que nos convoca hoy, porque esto es lo que dice la norma y es lo que en los usos y las costumbres se estilaba hasta que empezó toda esta vorágine de los medios telemáticos y sobre todo que se agilizó a partir de la pandemia porque fueron de gran utilización. Bien. Estamos escuchándola a la doctora Gabriela Íñigo en su columna Hablemos Claro. Con respecto a este tema, lamentablemente tan álgido, tan crítico como es el tema de los despidos. Escuchamos la segunda parte de su columna. Aunque nosotros vamos a encontrar dentro de lo que es la amplia jurisprudencia que se viene formando, que a efectos de producir la prueba se admitió como elemento contundente para acreditar un despido la comunicación realizada por WhatsApp. En el caso del trabajador, el trabajador en realidad puede hacer la comunicación de no continuar o de rescindir el vínculo laboral mediante este canal, pero en el caso del empleador, en el que necesita justificar la causa y establecer de manera concreta cuáles son los hechos que dieron lugar al mismo, es importante que lo haga conforme la normativa, es decir, utilizando medios fehacientes, medios escritos y con expresión concreta y descripta de cuáles son los hechos que dan origen al despido. En este punto, nosotros, dentro de lo que es la jurisprudencia de nuestros tribunales locales, acá en San Miguel de Tucumán, el juez del Juzgado de Trabajo de la 9ª Nominación, el doctor Horacio Rey, dictó un novedoso fallo en el cual validó audios y mensajes de WhatsApp como prueba documental digital para establecer cómo se produjo la extinción de un vínculo laboral. De esa manera hizo lugar al reclamo de indemnización por despido sin causa que inició un trabajador contra una empresa en la que se desempeñaba. En los hechos, lo que se puede observar es que las pruebas aportadas por las partes eran contradictorias respecto de cuándo y cómo había finalizado la relación laboral. El trabajador aseguraba que el despido había sido realizado en forma verbal y que había sido conformado a través de la aplicación de mensajería instantánea. En cambio, desde la empresa, cuando contestan la demanda, manifestaron que el hombre había sido despedido por no haberse presentado al lugar de trabajo sin haber mediado ningún tipo de comunicación al respecto. Sin que existiera ningún material probatorio que confirmara en forma directa ninguna de las dos versiones, los mensajes que recibió el trabajador se constituyeron para el juez como la única evidencia que demostró quién disolvió la relación contractual y cómo lo hizo. A partir del contenido de dichas comunicaciones, realizadas desde celulares corporativos de las firmas, se dio por probado que dicho despido verbal había ocurrido con anterioridad a las fechas en las que, según la empresa, el empleado había hecho el supuesto abandono de trabajo. De esta manera, la sentencia demostró la importancia del análisis de cualquier tipo de registro, inclusive los considerados informales, para la protección de los derechos laborales y el esclarecimiento de la verdad. La realidad es que muchas veces la normativa no avanza en el mismo
en la misma dirección que lo hace el avance social y tecnológico, y sobre todo en materia de comunicaciones. Entonces hoy nosotros nos encontramos con que dentro de la normativa específica de materia laboral, que es la Ley de Contrato de Trabajo, no están contempladas las comunicaciones a través de los medios telemáticos. No obstante ello, dentro de la jurisprudencia que se viene aceptando y receptando la posibilidad de hacer el despido por estos medios. El medio menos discutido es cuando se utiliza el correo electrónico, y sobre todo si se tratan de casillas corporativas, es decir, si el trabajador y la empresa tienen un mail que es corporativo, donde normal y habitualmente se realizan las comunicaciones entre el empleador y el trabajador, hay muchos fallos que han aceptado que se pueda despedir a través de ese mismo medio, comunicando de manera fehaciente el despido al trabajador mediante un email desde el correo corporativo al correo que tiene denunciado el trabajador en la empresa. Con el WhatsApp, como vemos, ya tenemos un antecedente jurisprudencial y lo tenemos en nuestra provincia, que utilizando la comunicación de la mensajería instantánea pudo establecer la veracidad de quién efectivamente había despedido. ¿Y por qué la importancia de determinar quién generó el despido? Porque si el empleador es quien despide al trabajador, debe necesariamente hacerlo con causa. El despido sin causa conlleva el pago de las indemnizaciones que la Ley de Contrato de Trabajo establece. Por eso es la importancia. Ahora, si el empleador, por una conducta contraria a lo que la ley prevé, como sería el supuesto de un abandono de trabajo, y que el empleador haya intimado al trabajador para que efectivamente se presente y éste no lo hiciere, en ese supuesto recién estamos en condiciones de hablar de un despido causado por el trabajador o imputable al trabajador la causa del mismo, y que no daría derecho al cobro de indemnizaciones. Por eso es la importancia de determinar cómo sucedió el despido, en qué términos se realizó el mismo, ya que, conforme lo expresé, tampoco puede ser una expresión genérica o vaga que hace el empleador en su comunicación al trabajador, sino que hay que puntualizar en forma precisa, en forma clara, sin demasiadas solemnidades, pero sí de manera muy detallada, la descripción de cuáles son las circunstancias y los hechos a los que refiere la injuria que el empleador está tratando de hacer valer para poder abstenerse del cumplimiento de las obligaciones que tiene a su cargo. Es muy importante esta situación, y a los fines también de determinar que el mensaje haya sido efectivamente recepcionado por el destinatario, que en este caso es el trabajador. En realidad, si vos como trabajador recibís en tu mail o en tu mensaje de WhatsApp el despido por parte de tu empleador, el mejor consejo o lo mejor que te puedo sugerir es que busques un abogado para que ese abogado pueda intimar al empleador para que ratifique o rectifique, o en su defecto aclare cuál es la situación laboral. Y en virtud de ello el empleador podrá ratificar ese despido o solicitar la reincorporación del trabajador y que la relación laboral continúe. Por hoy lo que nosotros tenemos es que la ley les establece que debe ser por escrito y en forma clara, con la expresión precisa de cuáles son las causales que llevan a rescindir el vínculo laboral. La construcción jurisprudencial le ha dado validez a los despidos en determinadas situaciones que se han realizado por medios telemáticos, pero ante esta situación lo mejor es siempre acudir al abogado para que haga la intimación solicitando la ratificación o rectificación del despido. Ante cualquier duda o consulta, los invito a comunicarse al teléfono 3813-313025. Buenos días. Bueno,
ha concluido así la columna Hablemos Claro a cargo de la doctora Gabriela Íñigo, abogada, claro está, con formación de posgrado en Derecho Laboral y Derecho Administrativo. Vamos a ver si la reiteramos a la columna porque realmente tiene una serie de elementos